Dicen que las muñecas de porcelana son inofensivas, son solo decoración, pero yo vi a una mujer fuerte, una mujer que nunca se doblaba, suplicarle a una muñeca que se alejara de ella. Esa mujer era mi abuela, y esto fue lo que pasó. Recuerdo perfectamente ese día. Se acercaba el Día de las Madres. No sabía qué regalarle a mi mamá, y a mi abuelita mucho menos. Ella lo tenía todo en su casa. Coleccionaba muchas cosas, figuras, adornos, algunos recuerdos, pero había algo que nunca había visto ahí: una muñeca. No sé por qué, pero se me hizo buena idea regalarle una. Así que busqué por internet para ver si encontraba alguna, pero todas estaban muy caras, hasta que me encontré 2 muñecas de porcelana por 300 pesos. Se me hicieron muy bonitas. Eran muñecas finas, antiguas, así que decidí comprarlas. Me llegaron justo a tiempo, 2 días antes del Día de las Madres. Revisé que vinieran bien, las envolví y las dejé listas para regalárselas. Ese día por la mañana, levanté a mi mamá con las mañanitas, le di un abrazo y después le di su regalo. Cuando ella lo abrió, sonrió. Está muy bonita, hija. Nunca había tenido una. Yo le pregunté que por qué, que a poco de pequeña nunca le habían regalado una muñeca. Ella se quedó callada por unos segundos y después me dijo: no, hija, a tu abuelita no le gustaba tener muñecas en la casa. ¿Y eso por qué, mamá? No sé, hija. Nunca me quiso decir. Solo me decía que estaban muy caras, que no me podía comprar una. Supongo que a ti te salió muy cara también, ¿verdad? Yo solo me reí y le dije que no preguntara el precio, que eso era de mala educación. Ambas comenzamos a reírnos y después me bajé sintiéndome incómoda, pues me daba un poco de miedo que a mi abuelita no le fuera a gustar su regalo. Ya por la tarde, cuando íbamos a casa de la abuela, decidí mejor no llevarle aquella muñeca. Nos subimos al carro para irnos, pero mamá me preguntó: ¿dónde está el regalo de tu abuelita, hija? ¿No que le habías comprado una muñeca como la mía? Yo me le quedé viendo fijamente y después le dije: es que me da miedo que no le guste, mamá. Mejor aquí la dejamos. Ella solo sonrió y me dijo que no, que ya lo había comprado para mi abuelita. Así que hizo que me regresara a la casa por la muñeca. Cuando llegamos a casa de la abuela, me bajé del auto. Dejé el regalo ahí, pues la verdad es que no me animaba a dárselo. Pero mamá, sin que yo me diera cuenta, lo bajó. Ya cuando entramos, saludé a mi abuelita. Todos estaban ahí muy contentos. En eso mi mamá se acercó a mí y le dijo a mi abuela: mira, mamá, lo que te compró María. Yo me puse un poco nerviosa. Mi abuelita me abrazó y después tomó aquella caja. Comenzó a abrirla. Yo estaba un poco preocupada por su reacción, pero pues ¿qué podía pasar? Y pasó lo que menos esperaba. Cuando mi abuela terminó de romper aquel papel, su rostro cambió. Lo que minutos antes era de sorpresa, de emoción, cambió a miedo. Un miedo real, profundo, de esos que no se pueden fingir. Se quedó viendo la muñeca por unos segundos. Estaba completamente paralizada y de pronto la aventó. La lanzó contra el suelo con mucha fuerza. Solamente se escuchó el sonido de la porcelana rompiéndose en una casa que estaba completamente en silencio. Yo me quedé congelada. No entendía qué estaba pasando. Solo recuerdo haberme agachado, recogiendo los pedazos de aquella muñeca, mientras comenzaba a llorar. Nunca había visto a mi abuela reaccionar así. Mientras estaba ahí agachada, mi abuela comenzó a gritar desesperada fuera de sí.
Llévate eso de aquí, decía mientras se agarraba la cabeza. Sáquenla, sáquenla de aquí. Después mi abuela me miró fijamente y me gritó que me largara. Yo no entendía que había hecho mal. Solo recuerdo que salí corriendo de su casa. Mamá y papá salieron detrás de mí, y lo que debía ser un momento bonito terminó siendo un caos. A la semana siguiente, una tía fue a la casa a visitarnos. Mi mamá le preguntó que cómo estaba la abuela, y ella le dijo que estaba muy mal, que toda esa semana se la había pasado encerrada en su cuarto. Gritaba y se le escuchaba hablar sola. Incluso tuvieron que llevarle un psicólogo, pero ni eso pudo ayudarla. Así que tuvieron que llevarle un psiquiatra para que le medicara, porque cuando estaba despierta, solo se la pasaba llorando. Mamá le preguntó que por qué se había puesto así, que no entendía qué había pasado. Y entonces mi tía nos dijo que nos contaría algo, que no estaba seguro si era cierto, pero que tal vez eso había sucedido. Cuando tu abuela era una niña, me dijo, era como cualquier otra. Le gustaban los juguetes, soñaba con muñecas, con Barbies y todas esas cosas que nos gustan cuando somos niños. Un día en su cumpleaños, le regalaron una muñeca, justamente una muñeca de porcelana. Tu abuela la quería demasiado. Dormía con ella, la cargaba para todos lados, no se separaba nunca de ella. Sus papás comenzaron a preocuparse, que no la tratara como si estuviera viva, porque le estaba dando la vida a ella. Pero tu abuela no les hizo caso, decía que solo era una muñeca. Pero de pronto comenzaron a pasar cosas raras. Una mañana que tu abuela despertó, dice que la muñeca estaba sentada en un sillón, cuando ella perfectamente recuerda que se había dormido con ella. Le pareció algo normal. Tal vez su mamá la había quitado de la cama y la había puesto en el sillón. Después, dice que a veces le faltaban blusas o calcetas, y curiosamente, aquella muñeca las llevaba puestas. Tu abuela comenzó a contarles a sus papás, pero ellos no le creían. Decían que era parte de su imaginación. Pero tu abuela estaba segura de que eso no era así, hasta que un día pasó algo que cambió todo. Tu abuela estaba jugando con aquella muñeca en su cuarto como siempre, cuando de pronto la agarró mal y se le cayó al suelo. Tu abuela se asustó pensando que aquella muñeca, al ser de porcelana, iba a terminar en pedazos. Pero no fue así. Dice tu abuela que cuando se agachó a levantarla, aquella muñeca se levantó como si nada y se metió corriendo debajo de la cama. Tu abuela brincó de un susto y salió corriendo a contárselo a su mamá. Pero ella le dijo que era una mentirosa. Tu abuela, casi llorando, la llevó al cuarto. Ambas se asomaron debajo de la cama, pero aquella muñeca ya no estaba ahí. Dice tu abuela que la castigaron porque estaba diciendo mentiras, que le decían que tal vez ella la había perdido en algún lugar y ahora inventaba eso para que no la regañaran. Pasaron unas semanas y pasó algo que a tu abuela dejó en shock. Un día que llegó de la escuela, su mamá estaba con aquella muñeca, cargada como si fuera un bebé. Cuando tu abuela la miró, le dijo que dónde la había encontrado, y su mamá le dijo que la había encontrado en la calle, que si era una mentirosa, que la había perdido, pero que ella ya la había recuperado y que no pensaba dársela. La abuela comenzó a llorar y le pidió que por favor se deshiciera de ella, pero ella no quiso. Le decía que no, que ahora era de ella y que ella sí la cuidaría y no la perdería por ahí.
Con el paso de los días, dice la abuela que aquella muñeca escondía cosas de la casa y siempre terminaban culpando a tu abuela. Aunque ella les decía que era la muñeca, ellos no le creían nada, hasta que un día la abuela tomó un martillo y la quebró en 1000 pedazos. Desde ese día, dice la abuela, que no le gusta ver muñecas. Nadie más sabía esta historia, solamente yo y mi papá, porque tu abuela decía que no quería volver a ser juzgada, así que trató de olvidar aquel tema. Por eso cuando le diste aquella muñeca, tu abuela reaccionó así. Cuando mi tía terminó de contarnos esa historia, mamá y yo nos quedamos en shock. Ahora entendíamos lo sucedido. Mi tía nos pidió que visitáramos a la abuela, que no le habláramos del tema, que tratáramos de ayudarla para que saliera rápido de eso. Pasaron un par de meses y todo regresó a la normalidad. Mi abuelita otra vez volvió a ser la misma, como si nada hubiera pasado. Todo estaba normal, pero no sé si fue mi sugestión o fue algo real, que en casa comenzaron a pasar cosas raras. Para empezar, cada que yo pasaba frente al cuarto de mi mamá, aquella muñeca que yo le había regalado me hacía sentir un escalofrío que no sabría explicar. Pero eso no fue todo, ya que por las noches siempre escuchaba pasos en la cocina, y una mañana que me desperté muy temprano, pude ver que había agua tirada y un vaso fuera de su lugar. Eso me generó mucho miedo. No sabía si contarlo o quedarme callada para que no me juzgara mi mamá, pues me diría que todo fue por aquella historia que nos contó mi tía. Pero yo estaba segura que algo estaba pasando y tenía que averiguarlo. Una madrugada que escuché pasos en la cocina, me desperté sigilosamente y ahí estaba aquella muñeca. Estaba sentada en una silla, como si estuviera esperando que alguien le diera de comer. Créanme, no estaba soñando. Yo la vi con mis propios ojos. Esa noche no pude dormir. Me la pasé investigando en internet a ver si encontraba algo, pero nada. No había nada. A la mañana siguiente, sin que mamá se diera cuenta, me llevé aquella muñeca y la dejé tirada en un baldío. Después de unos días, pensé que mamá me reclamaría algo, pero no lo hizo. Y hasta después de un par de años, un día que nos encontrábamos en la casa platicando, le pregunté por aquella muñeca, que dónde estaba. Ella me miró muy apenada y me dijo: la verdad es que no sé, hija, pero quiero confesarte algo. No sé si fueron mis nervios, si solo estaba sugestionada, pero después de que tu tía vino y nos contó todo lo que le pasó a la abuela, yo comencé a ver a esa muñeca y estaba notando algunas cosas raras. Por las noches, la escuchaba caminar en los pasillos. Nunca te dije nada, porque la verdad, me daba miedo que me juzgaras de loca. Cuando mamá me dijo eso, sentí un escalofrío y le confesé que yo también la había escuchado y que yo misma fui a tirarla a un baldío. Mamá y yo nos quedamos calladas por un segundo y después nos reímos. Le pedí que cambiáramos el tema y nunca más volver a hablar de eso. Han pasado varios años desde entonces. No quiero sugestionarme más, pero cada que veo una muñeca de esas, prefiero no verlas a la cara, porque siento que ellas me están viendo también a mí. Gracias por escuchar más relatos. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones
suscríbete. Eso nos ayuda bastante. Comparte con tus amigos para que sigamos escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.